Un saludo a todos y todas. Mi nombre es María Camila Ñez Gómez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Academiqueando, un micrófono abierto para la academia. Hoy me acompaña María Eugenia Monte. Ella es autora del libro Aborto, Feminismo y el Poder del Derecho, publicado por Ediciones Uniandes en 2026. María Eugenia, buenos días, buenas tardes. Bienvenida a Academiqueando. Buenos días, María Camila, y a todos y todos los que nos están escuchando. Gracias por la invitación. Es un placer muy grande estar acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bien, quiero dar un poco de contexto para las personas que no te conocen quién eres. Pues María Eugenia es abogada y diplomada en Desarrollo Humano con Perspectiva de Género y Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional en Sociología Jurídica de la Universidad del País Vasco y la Universidad de Milán y es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Pero también algo que hay que mencionar es que este libro, Aborto, Feminismo y el Poder del Derecho, fue publicado en 2026 gracias a una beca postdoctoral que pues te dio una estancia como profesora investigadora en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes entre el 2019 y el 2022. ¿Estoy en lo correcto? Así es, sí. Bien, perfecto. Como bien dice su nombre, es una beca postdoctoral. Entonces eso quiere decir que tiene que relacionarse un poco con los resultados de tu investigación del doctorado. Este libro es un resultado de tu investigación de doctorado, ¿sí? Sí, así es. Presenta los principales resultados de esa tesis doctoral que la escribí entre el 2012 y el 2017, también con una beca del principal organismo de ciencia y tecnología de Argentina, que es el CONICET. Perfecto, ok. Llevas un montón de tiempo con este tema. Uf, Pues sí, sí, llevo un montón de tiempo con este tema, con el aborto, bueno, desde el 2011, ya. 2012, antes ya había trabajado algunas cuestiones de género y de feminismo. Al aborto llegué un poco a partir del activismo feminista y de redes y personas que conocía en Córdoba. Cuando empecé mi doctorado definí el tema de investigación como aborto y cuando me salió la beca del CONICET Ujú. para empezar a trabajar, al mismo tiempo empecé a contribuir como abogada litigante en un caso de aborto. Entonces un poco la tesis tiene ese significado también para mí de haber sido partícipe de estas redes feministas de feminismos y derechos, de abogacía feminista, y era un tema que tomaba toda mi vida, no solamente una gran Sí, parte de mi vida. Yo claro, dedicaba claro. muchísimo tiempo a eso, entonces tiene ese significado para mí. Increíble. Muchas gracias por compartirnos eso. Y pues bueno, ya entrando un poco con esto que nos cuentas, un poco en el tema, el libro se ocupa de analizar y situar los procesos sociopolíticos y jurídicos alrededor de la penalización y la despenalización del aborto en Argentina. Ujú. Pero lo conversábamos un poquito antes de prender micrófonos y grabadoras. Sí. Pues es un libro resultado doctorado de derecho y tiene un poquito de lenguaje jurídico, legal, técnico que no soy abogada puede ser un poco complejo. Entonces, para abrirnos un poco la conversación, tanto a mí como a las personas que nos puedan estar viendo o escuchando, cuéntanos un poquito cuáles son los términos legales básicos que pues nos presentas en tu libro, por supuesto, que deberíamos tener presentes cuando hablamos de derecho, de jurisprudencia, de aborto en Argentina y pues de pronto también en América Latina. Bueno, empezando con algunos términos jurídicos, diría que también, o tal vez el más importante es en este primer momento de la conversación, la cuestión de la penalización del aborto, que refiere a una regulación dentro de las regulaciones penales, al menos en Argentina y bueno, en prácticamente todos los países del mundo, en la que la práctica del aborto está considerada un delito y tiene una consecuencia en caso de que se practique, que es punitiva. Y la despenalización refiere a situaciones dentro de la práctica del aborto que no tienen esa consecuencia punitiva. En el caso de Argentina, antes de la última reforma legal, que es del 2020, había tres situaciones en las que el aborto no traía esa consecuencia de punición. Técnicamente no la traía, aunque un poco el libro, el trabajo intenta mostrar eso, que había otras consecuencias, sí las traía o que también había otras consecuencias.
la situación en la que corría riesgo la vida de la persona embarazada, la salud de la persona embarazada, o cuando el embarazo había sido producto de un abuso sexual o una violación. Esas situaciones no estaban comprendidas por esa consecuencia punitiva que la convertía en un delito y que llevaba como pena la privación de la libertad o la cárcel. En este momento en Argentina ya el aborto no está totalmente penalizado y despenalizado en situaciones puntuales, sino que ahora está despenalizado bajo un sistema distinto, un régimen distinto que es el de la despenalización. Empieza con la despenalización, ya no con la penalización, hasta las 14 semanas de gestación, y después de las 14 semanas de gestación se despenaliza en estas mismas situaciones que se denominaban o se denominan causales. Hay una discusión dentro de la doctrina jurídica, y que en el trabajo yo las denomino aborto no punible porque precisamente refieren a esa parte de la práctica que no tienen o que no acarrean una consecuencia punitiva. Entonces diría que están esas dos distinciones, la penalización y la despenalización. También hay otro término que yo no uso mucho dentro del trabajo, pero que sí podemos encontrar en la literatura previa y también en el trabajo cotidiano de las feministas y de las abogadas feministas. Sí está presente en la legislación, que es la idea de la legalización, que tiene que ver con todas esas regulaciones estatales que hacen posible que la práctica del aborto se realice en ciertas condiciones dentro de los servicios sanitarios. Además de esas dos, tres definiciones, vos también en algún momento me habías preguntado por la jurisprudencia. Las jurisprudencias son... Sí, sí, sí. Las jurisprudencias, generalmente lo que se entiende por jurisprudencia, o de forma muy general, son las decisiones de los jueces. Yo en mi trabajo no lo tomo directamente así, yo tomo a la jurisprudencia en un sentido más amplio, trabajo los procesos judiciales, me interesa ver cómo van sucediendo esos casos judiciales, entendiendo que las decisiones son un último momento o un resultado después de un camino, un trayecto, que es el del proceso judicial. Algunas personas lo llaman caso, yo prefiero llamarlo proceso judicial. Siento que muestra más esto del camino o el trayecto, y también logra poner a las intervenciones que suceden dentro de esos procesos en un lugar principal, en un lugar más importante incluso a veces que el de las propias decisiones judiciales. Ok, ok, súper interesante, sí, continúa. Bueno, no. Entonces, bueno, digamos que en términos legales o jurídicos, yo diría que la palabra penalización, despenalización, legalización, lo que hablábamos recién, jurisprudencia. Vos también me habéis preguntado en algún momento por lo nacional y lo transnacional. Lo nacional es lo que sucede dentro de un mismo estado, si podríamos llamarlo dentro de un mismo país. Por ejemplo, lo que sucede en términos de la penalización, despenalización, legalización o decisiones de los jueces dentro de Argentina o Colombia, por ejemplo, mientras que lo transnacional refiere a lo que sucede frente a organismos internacionales, principalmente los organismos internacionales de derechos humanos, como podría ser, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En los dos escenarios pueden suceder procesos. En el escenario internacional, transnacional, hay una discusión técnica sobre eso, no es relevante tal vez en este contexto, pero podríamos decir que son procesos, tal vez no técnicamente judiciales, pero sí son procesos que acarrean o que comportan prácticas de litigio, igual que en los escenarios nacionales, con otros rasgos, por supuesto, ¿no? Y bueno, también me habías preguntado por el concepto de el conflicto sociopolítico, porque más allá de estos conceptos legales, lo que me interesa mostrar en la tesis es que la cuestión del aborto, incluso cuando refiere a todas estas cuestiones técnicas, legales, jurídicas, es mucho más que eso, y se trata de lo que yo denomino ahí, siguiendo la literatura de la sociología, de la ciencia política, también en parte de la historiografía
de la historiografía feminista, el conflicto sociopolítico en torno a esa regulación jurídica, en torno a la penalización, la despenalización y la legalización, y que tiene que ver no solamente con lo legal, sino con esas confrontaciones que se dan entre individuos, entre organizaciones, entre grupos sociales y políticos, y también desde el Estado y frente al Estado o las instituciones estatales. Entonces abarca mucho más que solamente esa regulación jurídica o ya sea penalización, despenalización o legalización. Es mucho más que eso. Intenta mostrar cómo el derecho va a operar en ese escenario que es mucho más amplio, que es el escenario de lo social. Es así por mi formación, es así en este trabajo, para mí, en esta investigación, por mi formación en sociología jurídica, que la sociología jurídica mira eso, mira el derecho en lo social o en la realidad social. Vos sos socióloga, sabemos que la definición de realidad social es una definición difícil, tal vez compleja, pero de forma general podríamos decir que eso es lo que apuesta la tesis, mostrar al derecho más allá de esas regulaciones, incluso más allá de la jurisprudencia, más allá de las decisiones legales en sí mismas. Bueno, me detengo ahí para no tomar la palabra tanto y que vos me digas, no sé si por dónde querés Dale, que dale. podríamos No, seguir para no... está perfecto porque parte de esta pregunta es porque no solamente como para familiarizarnos con el mismo lenguaje, sino para precisamente porque es importante escoger ciertas palabras o porque es importante hablar de ciertas definiciones y me llevaste mucho a donde quería llegar, que pues es esta perspectiva de del conflicto sociopolítico, porque pues también una de las fundamentos teóricos que yo encontré en tu libro es el trabajo de Karl Smart y su libro Feminismo y el poder de la ley, que precisamente trae acá una discusión sobre el enfoque sociojurídico, pues el feminismo, muchas cosas interesantes. Quería entonces que nos ayudes un poco, bueno, me ayudes también a juntar un poco esto que nos acabas de contar sobre cómo es que tú trabajas en tu tesis la jurisprudencia y lo sociopolítico y cómo es que esto del feminismo jurídico y del enfoque sociojurídico, cómo eso se hila en tu trabajo y cómo se posicionó entonces en el libro y su idea clave. Bueno, el trabajo de Carol Smart, el feminismo, el título original es Feminism and the Power of Law, es mi principal recurso en términos conceptuales, además de toda la literatura que les contaba, que es una literatura que hasta me provoca orgullo traerla porque es literatura argentina, es investigación hecha en y por argentinos y argentinas, historiográfica, sociológica, de la ciencia política. Uno de los enclaves conceptuales más importantes de la tesis es a partir de este trabajo de la feminista del derecho inglesa, que es Carol Smart. Bueno, ella escribe este libro, el libro es de 1989, la primera publicación, la primera edición es de 1989. Me interesa ese trabajo por muchas razones. Para mí, yo me encontré con este trabajo cuando hice la maestría en Sociología Jurídica, porque el Instituto Internacional de Sociología Jurídica tiene una biblioteca increíble con textos muy específicos sobre feminismo y derechos. Esa fue la primera vez que yo me topé con textos, me encontré con estos textos más específicos sobre lo que ellos denominan en inglés el feminist legal thought, que puede ser traducido de muchas maneras o incluso puede ser pensado en América Latina de otras formas, no tiene por qué tener ese nombre, pero que es lo que como regularmente se conoce como pensamiento jurídico feminista o feminismo jurídico, feminismos legales. A mí me interesó este trabajo puntualmente porque ella trabaja desde la sociología jurídica, es decir, esta mirada más amplia del derecho que no solamente va a pensar las regulaciones jurídicas en términos de reglas legales, sino cómo operan en la realidad social. Y una de las cosas que me atrapó de ese libro es que Carol Smart lo que hace es cuestionar el concepto de derecho en sí mismo, por esta perspectiva que ella tiene.
Carol Smart, a diferencia de otras feministas del derecho, no solamente va a decir que el derecho para las feministas y para las mujeres no es neutral, el derecho y sus instituciones no es neutral, no es objetivo, sino además busca desestabilizar el concepto de derecho en sí mismo que tenemos o que usamos de manera corriente dentro de los estudios legales o de las investigaciones legales. Carol Smart sigue el trabajo de Foucault, ella establece un puente entre estos estudios feministas del derecho con esta perspectiva sociojurídica y el trabajo de Foucault, y a partir de eso va a conceptualizar al derecho como un sitio de luchas de poder. Ella le llama Site of Power Struggle, yo lo traduzco ahí como sitio de luchas de poder, podría ser espacio también de luchas de poder. Ella lo dice en relación al derecho en general. Yo después lo pienso eso para los procesos judiciales en particular. A mí lo que me pareció en ese momento es eso, que ella no solamente va a mencionar el derecho, cómo es el derecho, sino qué es el derecho, sino no es solo un conjunto de reglas o de regulaciones, ni tampoco tiene simplemente unos rasgos como que es neutral, sino que entra a conceptualizarlo y rompe un poco la conceptualización que tenemos del derecho. Yo creo que tanto el trabajo de Carol Smart como que intenta seguir el trabajo de Carol Smart todavía tienen mucho que pensar en torno a esa conceptualización. Para mí simplemente abre preguntas en torno a ese concepto, todavía falta, en mi opinión, bastante por trabajar. Tuve que complementar con otros trabajos sobre la obra de Foucault y el derecho, que no están necesariamente focalizados en el feminismo, porque el trabajo de Carol Smart es de los 80, después de eso se publicaron, se editaron muchos trabajos de Foucault, entonces, bueno, cambió mucho la forma también de ir entendiendo su pensamiento y su aporte. Entonces, bueno, a partir de esas convergencias conceptuales, digo que ahí, en ese sitio de luchas de poder, que es una de las grandes preguntas, ¿qué hay adentro? ¿Qué es un sitio de lucha de poder? ¿Qué hay adentro de ese lugar? Digo que allí hay intervenciones, que esas intervenciones, cada una de esas intervenciones tiene una práctica jurídica, son prácticas jurídicas de litigio específicamente, porque yo miro los procesos judiciales en las que se va configurando un discurso en torno al aborto. Pongo énfasis en cómo en esas prácticas jurídicas o prácticas jurídicas discursivas, en esos discursos, va a haber una convergencia muy específica del discurso médico, el discurso científico y técnico, tecnológico, con el discurso jurídico, y que eso tiene un efecto en el cuerpo en los cuerpos, en las vidas de las mujeres. Entonces, el trabajo de Carol Smart viene un poco a mostrar eso. También tuve que trabajar, al cambiar el concepto del derecho, tuve que trabajar la forma en la que entendía cuáles son los materiales que nos dicen algo sobre el derecho. Es la ley, es la ley que se publica por el boletín oficial, es la sentencia de un juez, o qué es cuando el derecho deja de ser conceptualizado como puramente reglas o decisiones judiciales, digo reglas en el sentido de reglas estatales, o puramente decisiones judiciales, entonces cambia el concepto de material con el que trabajamos. Eso fue para mí también un desafío grande en la tesis. Qué materiales nos dicen sobre el derecho, entendido el derecho como un sitio de luchas de poder, y siguiendo un poco el trabajo de Cornelia Wiesmann, no está tan presente en el texto como en el trabajo de Carol Smart, pero sí está presente. Tomo la idea de que el archivo legal es mucho más amplio que solamente una sentencia judicial o una regulación jurídica. Ella tiene un trabajo muy bonito en torno al archivo, entonces a partir de eso muestro cuáles son los archivos de estas prácticas jurídicas, y los archivos son todos esos documentos judiciales que se usan en las prácticas jurídicas de litigio, desde una demanda hasta la prueba, e incluso
documentos de prensa, que los documentos de prensa nunca los tomo como información en sí misma objetiva, sino como parte de eso, porque creo que ya vamos a hablar de esto, pero esos procesos judiciales son procesos que tomaron trascendencia pública, entonces eso también forma parte del proceso, de los procesos judiciales, de la forma en que yo entiendo esos procesos judiciales, y también entrevistas con abogadas feministas que defendieron estos casos, es decir, la palabra, el testimonio de estas feministas, estas abogadas feministas que estuvieron presentes en esos casos. Entonces, el material de trabajo de la tesis se desprende de este concepto de derecho y es mucho más amplio, como ya creo que mencioné como 3 veces, que solo las reglas o las decisiones judiciales. Y eso sí me parece importante insistir, porque esto lo que provoca es todo un cambio, en cómo procede el trabajo de investigación. Ya no se trata de estudiar las sentencias judiciales, sino de todo ese camino, todo ese trayecto y todas esas prácticas jurídicas que tienen sus propios archivos, sus propios materiales. Qué interesante, muchas gracias, porque la manera en la que presentas precisamente cómo fue que vinculaste esa perspectiva teórica de Smart y bueno, el resto que nos cuentas, creo que es muy interesante porque eso permite ver precisamente que cuando este libro se titula Aborto, Feminismo y el Poder del Derecho, tiene una lógica la manera en la que se tituló el libro, porque no es solamente cuestionar qué pasó con el aborto, qué pasó con el feminismo, sino desde la misma redefinición del derecho, que creo que es parte de lo que también me llamó muchísimo la atención de este libro. Y bueno, ya nos mencionaste un poco lo que hacías, digamos, en el análisis del libro, y es que te concentras en casos o en procesos judiciales, Uh -huh. específicamente 9 que fueron entre 2000 y 2015. Uh Tú -huh. nos mencionas también en la introducción que, bueno, hay grandes esferas de análisis para situar este conflicto sociopolítico en Argentina, pero que te concentras en los casos presos judiciales. Ya conversamos un poquito de eso. Pero entonces quiero de pronto que nos cuentes en términos muy generales cuáles fueron, cuál fue la razón por la que escogiste esos 9 casos, qué fue lo que te dijo de estos casos, esto vale la pena estudiarlo, es importante. Y algo que también me parece interesante es que estos casos fueron resueltos por diferentes cortes Uh -huh. y no solamente a nivel nacional o digamos provincial como Buenos Aires, por ejemplo, sino que entonces está una corte en Argentina y una corte por allá eh, en la Corte de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, bueno, hablemos un poquito de cuál fue ese coso que te llamó la atención de estos casos que te dijo, estos casos son los que me permiten desarrollar todo esto. Bueno, al principio, ay, perdón, estoy un poco engripada. Al Tranquila. principio hablábamos de conflicto esta mirada más amplia de qué es el conflicto sociopolítico, y que en ese conflicto sociopolítico hay una confrontación, y en este trabajo yo miro no todas las confrontaciones posibles dentro de ese conflicto sociopolítico, sino específicamente la confrontación entre los movimientos de mujeres y feministas y el movimiento conservador. Entonces, uno de los criterios para seleccionar estos 9 casos es que en esos casos hubiese una intervención, ya sea del movimiento de mujeres o feministas o del movimiento conservador. Cuando me refiero a intervenciones, me refiero a intervenciones que pueden ser individuales de personas que integran estos movimientos, pueden ser de grupos, pueden ser de organizaciones en esos procesos judiciales, y pueden adoptar diferentes formas. Esas prácticas jurídicas adoptan diferentes formas, que es un poco lo que está detallado al principio cuando hago esa, digamos, descripción densa de los casos, cómo llegan a intervenir o a formar parte de estos movimientos, de estos procesos judiciales, y qué es lo que hacen ahí. Para mí la idea de práctica jurídica es clave porque logra mostrar, como te decía, en ese camino, en ese trayecto del proceso, qué es lo que van haciendo estos movimientos allí, cómo van participando, qué es lo que van diciendo sobre el aborto y qué le pasa a los cuerpos de las mujeres o a partir de esas intervenciones. Entonces, el primer criterio de recorte fue ese, que hubiesen intervenido los movimientos de mujeres y feministas y el movimiento conservador.
Otro criterio de recorte que también lo mencionamos al principio es que se tratara de casos de aborto no punible, y recordar acá que esto trata sobre el viejo aborto no punible, no sobre el nuevo aborto no punible, sino esa regulación que hablábamos al principio que solamente permitía, esa despenalización que solamente permitía la práctica del aborto en los casos en los que había un riesgo para la vida o para la salud de las mujeres, o en los casos en que el embarazo era producto de un abuso sexual, que eran las únicas situaciones o causales en las que estaba permitido, despenalizado, permitido el aborto. Es una discusión técnica sobre la que también hay bastante escrito. Yo les denomino despenalizados y para mí sí son situaciones de permisión expresa, de permisión legal. Entonces, se tratan de esos casos. No es un libro sobre criminalización del aborto, que es un tema que está en este momento también bastante en agenda. No se trata de la criminalización, no son casos como fue el caso de Belén. Me imagino que ustedes deben conocer, deben haber visto la película. No son el mismo tipo de casos, son casos incluso previos al caso de Belén. Se trata de mujeres que mujeres jóvenes de bajos recursos, que fueron a solicitar al Servicio de Salud Pública la práctica del aborto, que era un aborto despenalizado, un aborto permitido legalmente. ¿Por qué? Porque así lo establecía el Código Penal, y al llegar al sistema de salud por sí mismas, en su mayoría acompañadas por sus mamás, esa práctica del aborto les fue denegada, les fue obstaculizada o les fue dilatada. De eso se trata en estos casos. Y a medida que van progresando los casos, van interviniendo los movimientos de mujeres feministas y el movimiento conservador. Entonces hay un gran criterio de recorte, digamos, diría que es el más grande. Después busqué que hubiera un equilibrio entre casos que se refirieran a la causal de permisión del aborto en el caso de que corra peligro la vida, en el caso de que corra peligro la salud, y en el caso de que los embarazos fueran producto de abuso sexual, hay una violación. Hay un equilibrio también en esos tres tipos de casos, y estos fueron casos, además, que fueron resueltos por distintos tribunales, como vos mencionabas. Fueron resueltos por tribunales provinciales, por los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros tenemos un sistema federal de gobierno, el gobierno nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene un régimen especial. Entonces, por eso está distinguido allí también. Estos son todos casos resueltos en su mayoría por cortes supremas provinciales. Entonces son casos que en términos más estrictos de jurisprudencia fueron relevantes dentro de cada una de las propias provincias. Uno de esos casos, además, fue resuelto por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Un caso muy importante, probablemente uno de los más importantes en esta historia del conflicto sociopolítico sobre la regulación jurídica del aborto, que es el caso LMR, que es un caso que fue antecedente clave de un caso que se resolvió después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sí es una corte nacional, que es el caso FAL, que fue un caso muy renombrado y conocido y citado, diría que casi que mundialmente, o sea, a nivel internacional. Entonces esos fueron los criterios, los distintos tribunales, y también lo que busca ese criterio no solo recuperar en términos del conflicto sociopolítico estas diferencias, sino mostrar que ese conflicto sociopolítico se dio en todo el país. Era un conflicto que sucedía en distintas provincias del país. Por lo general, muy por lo general estoy diciendo esto, los racontos que tenemos del feminismo jurídico en Argentina son muy situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y esto lo que busca es descentrar también esa mirada y mostrar que esto sucedía en distintos puntos del país, y que las feministas intervenían, que la abogacía feminista tenía sus prácticas allí, sus prácticas de resistencia en procesos judiciales en lugares muy distintos a la capital federal, y que fueron tal vez tan o más relevantes que otros procesos que sucedieron allí. Entonces ese es el criterio de recorte. También
busqué que los casos aparecieran en los medios de prensa, porque estos casos toman relevancia todos en los medios de prensa. Construí una base de datos específica de notas de prensa a partir de los diarios de mayor circulación nacional en el país, y entonces tuve que triangular, hice 3 bases de datos en total, y a partir de todos esos criterios y una triangulación decidí que esos eran los 9 casos. No es fortuito, no son casos representativos porque este no es una muestra cuantitativa, sino que son casos que buscan probar o mostrar un argumento específico, que es el que yo desarrollo allí en el trabajo, ¿no? Bien, con todo esto, bueno, no podemos entrar a cada uno de los 9 casos porque se nos iría, creo que 3 días seguidos. Sí. Pero sí hay algo que quiero resaltar y bueno, tú también lo mencionas en el libro. Hay 2 casos emblemáticos que exploran temas y diálogos con algo que también nos mencionabas al principio, que es la tecnología, la ciencia, las prácticas, el discurso médico, que se relacionan con la ecografía médica, la visualización fecal, la medicalización. Y encontré también que pues se relaciona mucho con cómo entra todo esto a jugar en la jurisdicción del aborto. Creo que esto también siempre me ha llamado mucho la atención en términos de cuál es la medicalización y la relación entre el derecho y la medicina y la ciencia y la tecnología. Pues entonces quería que conversáramos un poquito sobre eso, ya de pronto entrando un poco más en detalles, eh, sin extendernos tanto porque de nuevo se nos Sí, van tres claro. días. Pero hablemos un poquito sobre cuál es esa relación que encontraste en tu análisis, específicamente también con estos casos emblemáticos, con esos diálogos y relaciones entre ciencia, medicina, derecho, jurisprudencia y pues los cuerpos de las mujeres y las experiencias de las mujeres en este proceso. Bueno, allí yo tomo, ay, perdón, tomo 2 casos que fueron resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esos 9 casos, 2 llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El primero, que es el caso que conocemos como TS, y el segundo, ese fue resuelto por la Corte en el 2001, y el caso FAL, que fue resuelto por la Corte en el 2012. Eso marca la ventana de tiempo entre también los 9 procesos judiciales. El primer caso es un caso que está muy discutido si se trataba de un caso de aborto no punible o no, porque técnicamente la causal no estaba incorporada. Se trataba de una mujer con un embarazo planificado, deseado, que a los 6, creo que fueron cerca de los 6 meses, con digamos el embarazo bastante, después del primer trimestre avanzado la gestación, le dan un diagnóstico de que su feto era anencéfalo, que el feto era anencéfalo y que por lo tanto no había posibilidad de sobrevida por fuera del útero. Y desde ese momento, desde el momento en el que le hacen, ese diagnóstico es posible por la ecografía médica, entonces desde el momento en que le hacen la ecografía médica, todo alrededor de su vida, alrededor de su experiencia, tanto personal como familiar, cambia radicalmente, y la ecografía entra al proceso judicial para definir en convergencia con el derecho si esa persona podía o no podía practicarse el aborto. Para mí ese caso llama la atención, o sea, no quiero spoilear todo el caso, pero ese caso llama la atención de cómo en un proceso judicial se van incorporando un montón de voces técnicas que vienen de la medicina y que están autorizadas desde el conocimiento médico, en detrimento de la palabra de la mujer gestante, de la persona gestante. Es más largo, está desarrollado allí, no lo quiero, como decir, ni extenderme mucho ni spoilear, pero sí creo que el punto clave de ese caso es mostrar cómo la palabra de las mujeres es desvalorizada o desautorizada frente a un tipo de conocimiento que se entiende como un conocimiento técnico, en convergencia con el conocimiento jurídico, las prácticas jurídicas de litigio, que es algo que también en estos momentos se habla bastante, y que se ha hablado sobre todo en casos relativos a las experiencias de violación o de abuso sexual. ¿Qué lugar tiene la palabra, la voz de las mujeres que transita esa experiencia, y de qué manera o cuáles son los discursos que
se ponen en juego para que esa palabra deje de tener valor. En este trabajo lo que muestro es que esos discursos que se ponen en juego para que deje de tener valor son los discursos de la medicina, los discursos técnicos médicos. Ese es uno de los casos. El otro caso, también resuelto por la Corte Suprema, que es el caso Fall. Se trata de una joven que fue a solicitar, la madre fue a solicitar y la realización de la práctica del aborto no punible era un caso de abuso sexual y se la denegaron, y entonces la madre hizo una solicitud judicial, la mamá solicitó judicialmente el aborto, y en ese caso a mí lo que me llamó mucho la atención de ese caso, insisto, acá hay mucho foco siempre en lo que resolvió la Corte, y como yo muestro ahí el proceso es cómo desde el Poder Judicial se fueron incorporando diferentes mecanismos de control médico de esa persona gestante, cuya gestación era producto de un abuso sexual. Controles médicos como, por ejemplo, revisiones periódicas, psicológicas, psiquiátricas. En otros casos hubo también solicitudes de internaciones compulsivas, unas formas de control, si se quiere, de vigilancia del cuerpo de las mujeres, que no necesariamente están previstas dentro de estas regulaciones legales, pero que en convergencia con el discurso médico se vuelven posibles. Entonces cambia la experiencia de las mujeres en esas situaciones de aborto, que ahora se ven sometidas no a la penalización, que es lo que al principio hablábamos. La consecuencia tendría que ser técnicamente la penalización, pero no son sometidas a la penalización, sino que son sometidas a unos sistemas, a unas formas de control, unas formas de vigilancia, unas formas de disciplinamiento que están apoyadas en el discurso médico. Esos son los dos casos sobre los que yo pongo el foco y sobre los que traigo el trabajo de Carol Smart. El trabajo es más profundo en términos de cómo sucede esa convergencia, pero el argumento principal en los dos casos es ese. Uno que tiene que ver con la voz de las mujeres y lo que pasa con la voz de las mujeres dentro de ese proceso judicial, y el otro tiene que ver con las experiencias de las mujeres en relación a una cantidad de formas de control y vigilancia y disciplinamiento que son médicas y dispuestas de forma compulsiva por un poder judicial. Por eso el capítulo se llama La institucionalización judicial del control médico. No existe técnicamente en términos de regulación legal, pero sucedía así en los casos, en estos casos de aborto no punible. Ok, perfecto, muchas gracias. Es muy interesante porque como tú no lo vas contando y no lo vas mencionando, pues se vive, como que se sienten los hilos de todo lo que va pasando, y digamos que también vamos, o bueno, me pasa a mí, espero que también las personas que nos están viendo y escuchando, vamos uniendo los punticos de lo que hemos estado hablando, de los conceptos y de la penalización y bueno, de la teoría, lo cual me parece muy interesante. Creo que hemos hecho un buen trabajo en decirle a las personas de qué trata el libro, y que creo que están lo suficientemente antojadas y adelantadas, pero cero spoilers de lo que es el libro, así que me Sí, parece que estamos muy bien. Quería preguntarte por algo, y es que, bueno, tú nos mencionaste también al principio que pues el tema del aborto y el feminismo se relaciona mucho con el activismo y con tu carrera académica y profesional. Quería preguntarte por tu experiencia. Tú has sido docente e investigadora pues en Argentina y en Colombia. Quería que me contaras de pronto un poquito si ves alguna, bueno, cómo has vivido esa experiencia en temas legales, porque pues cada país tiene sus cosas jurisprudenciales y legales muy diferentes. ¿Cómo ha sido esa relación de ser docente e investigadora en estos temas en Colombia y Argentina? Bueno, para mí viajar a Colombia fue algo totalmente inesperado. Yo no tenía planificado hacer ese postdoctorado, y por situaciones de la vida, bueno, me presenté a la convocatoria y finalmente quedé seleccionada, que fue para mí una de los regalos más grandes que me hizo la vida, porque me cambió la vida por completo. Me cambió la vida vivir en Colombia. Conocí muchísimas personas muy queridas con las que todavía estoy en contacto, y me abrió todo un mundo que fue el mundo de la experiencia docente
y de investigación en un país tan distinto como Colombia. Al principio estaba un poco atemorizada por lo que significaba la diferencia de los regímenes legales en nuestros países, que son tan distintos también, pero con el tiempo pude ir no solamente aprendiendo, sino también practicando en conjunto con los estudiantes cosas que son muy propias del contexto colombiano. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es lo relevante que es la Corte Constitucional en Colombia. Nosotros no tenemos una Corte constitucional, lo relevante que son los casos, lo relevante que es en términos de una conversación pública, una discusión pública, lo que dice la Corte Constitucional. También me llamó mucho la atención cómo en materia de derechos reproductivos tienen unas sentencias que son prolíficas. Por momentos sentía que estaba leyendo libros de derechos reproductivos, cosa que me sorprendió positivamente. La forma en la que tienen también integrado todo el derecho internacional de los derechos humanos en esas sentencias. Entonces para mí fue muy enriquecedor poder dictar clases en torno a las sentencias de la Corte Constitucional. Yo dicté hermenéutica jurídica, dictaba, que es una materia que trata sobre la interpretación constitucional. Me estarán viendo algunos de mis estudiantes. Saludos a los estudiantes. Para mí fue muy placentero dictar esa materia al final del día, porque me encontré con un mundo, porque además una de las cuestiones que pasa en la Universidad de los Andes es que hay formación para los profesores y hay una libertad de propuestas creativas en torno a los programas, y yo me sentía muy entusiasmada por eso. Entonces estaba siempre presente en las formaciones, intentaba innovar dentro de mis programas. También en algún momento intenté usar jurisprudencia, por ejemplo, argentina y jurisprudencia colombiana. No funcionó del todo bien porque, bueno, como te decía, son regímenes muy distintos y mis estudiantes eran estudiantes de los primeros semestres. Creo que espero haberles dejado algún interés tal vez allí. Pero fue una experiencia para mí grandiosa, me cambió la vida. También enseñé sociología jurídica, pude participar 3 veces de la Escuela Internacional de Verano, invité colegas a la Escuela Internacional de Verano. Son experiencias distintas a las de las clases regulares, porque son, bueno, clases mucho más cortas, con menos tiempo para trabajar. Es muy intensivo el trabajo, pero vienen estudiantes de distintas carreras. Eso fue algo que también era nuevo para mí. Muy acostumbrada acá a dictar clases más específicas de derecho, y creo que la universidad tiene una propuesta como increíble de trabajo. Yo me fui muy enamorada de la Universidad de los Andes y de la Facultad de Derecho también por esto que te cuento de la apertura y la posibilidad de crear. Como profesor, la posibilidad de crear, que es una creación guiada. En ningún momento estás sola creando un curso. Hay formación permanente para los profesores en metodologías de la enseñanza, y bueno, eso para mí fue muy enriquecedor. Siento que un poco para los estudiantes también puede haber sido tener un profesor de otro país. Muchos fanáticos del fútbol me tocaron, muchos fanáticos, y bueno, tuve que responder varias veces que no lo conozco a Messi, no lo conozco, nunca hablé con él, pero me veía en Argentina, Messi, bueno, no lo conozco, chicos, no conozco a Messi. Entonces, bueno, fue para mí me cambió la vida. Creo que todavía estoy procesando mucho de esa experiencia. También participé del grupo de Derecho y Género, conocí un montón de personas increíbles que trabajan estas temáticas. Como te decía, sigo en contacto con muchas de ellas. Y también pude abrir un semillero de investigación que se llama Derecho, Cambio Social y Feminismos en América Latina, donde abrimos una línea de investigación nueva sobre arte y derechos. Hasta allá llegamos con esta posibilidad que da la universidad a los profesores de crear. Nos financiaron un proyecto que ahora está tomando su propio rumbo. Tampoco voy a spoilear, pero bueno, ojalá dentro de poco pueda mostrar otras cosas sobre eso. Y bueno, para mí fue muy enriquecedor. Diría que esa es la palabra. Siempre que vuelvo a Colombia, vuelvo con ganas de estar ahí en la universidad y participar. Es algo que me llena mucho, me llena el corazón, me llena
de alegría. La siento como una segunda casa a Colombia. Bueno, me puse emocional, pero sí es cierto, Me la siento como encanta. una segunda casa, la siento como una segunda casa. Disfruté mucho también. Sentí siempre que Colombia es un lugar muy alegre, no sé, me sentía así, no sé, de disfrutar mucho de la vida. Y bueno, un poco eso fue la experiencia. Me Y de encanta. trasladar parte de mi experiencia también como docente y como investigadora, eso también dentro de los cursos, no solo con los y las estudiantes, sino también bueno, con otros profesores, como te contaba. Bueno, pues muchísimas gracias por eso. Me encanta que nos hayamos ido a que Colombia puede ser un segundo hogar. Yo no tengo ningún Totalmente. problema. Y después, pues, de nuevo, con esta beca postdoctoral, pues de ahí salió el libro que estamos Sí. discutiendo hoy, por lo que también me parece que es un resultado, pues, digno de aplaudir. Estamos hablando antes de empezar a grabar que, bueno, ¿qué te gustaría de pronto cambiar o con qué otros públicos te gustaría que el libro dialogara o que el contenido del libro dialogara? No sé si te gustaría hacer una segunda edición o si de pronto estás mirándolo desde otra perspectiva. ¿Cómo estás viendo esa transformación de tu investigación en este momento? Bueno, transformar la tesis, el formato de tesis del libro fue algo muy desafiante porque la tesis tiene un público distinto que son los evaluadores de la tesis, el comité evaluador, y este libro busca un público más amplio, una comunidad académica más amplia. Entonces fue un desafío. Creo que todavía el libro tiene un lenguaje técnico que puede ser un poco denso para públicos que están por fuera del derecho, y si tuviera la posibilidad de hacer una segunda edición, que me gustaría mucho, buscaría establecer mejores puentes con esos otros públicos que pueden estar interesados en una temática que además es muy relevante en términos de temáticas de conversación actuales, no solo en Argentina, en Colombia, en muchas partes del mundo. El aborto es una de las agendas de los movimientos neoconservadores, conservadores o estas derechas a nivel internacional. Entonces creo que el libro sigue haciendo un aporte que podría ser útil tal vez para un público más amplio. También le devuelve a las activistas en parte un trabajo procesado, sistematizado de su propio trabajo. Esto está basado en el trabajo de activistas, de abogadas feministas, en gran parte, no todo, pero sí en gran parte. Entonces sería también creo bello que pudiera conversar con menos rigor, no, con menos rigor no es la palabra, es con menos obstáculos técnicos, Ok. con públicos más amplios. Sí, me gustaría mucho. Sí, agregaría algunas cosas también sobre el feminismo latinoamericano que no están dichas ahí. Sí, creo que sí. Bueno, increíble, me parece muy bien y mucho ánimo. Acá también acá en Weekend estaremos pendientes por si de pronto se nos cruza otra entrevista, estaremos también súper disponibles. Gracias. Quería preguntarte si de pronto hay alguna persona que le interese contactarte con respecto a alguna investigación o a tu libro. ¿Hay algún de pronto correo electrónico o red social que nos quisieras compartir para quien esté interesado en tu trabajo o conversar contigo? Sí, daría el correo electrónico voy a dar mi correo electrónico más personal, que es me.monte@outlook.com. Ese es mi correo, suelo recibir ahí la mayoría de las consultas, así que bueno, si alguien tiene una consulta o que quiere, no sé, O de intercambiar, pronto, me pueden escribir ahí. exacto, un estudiante que te diga, sí, yo estuve en tu clase. Tienen mi correo de Uniander. Ah, bueno, bueno, Tengo el ahí mejor vamos. recuerdo de mis estudiantes. Sé que no todos tal vez tengan el mejor recuerdo de mí, pero porque a veces fui un poco estricta con ellos, pero tengo el mejor recuerdo. Los he visto además a muchos de ellos en las redes sociales de Claro, la propia universidad ya recibiendo sus títulos, y ha sido muy emocionante. qué Muy, emoción. sí. Bueno, qué lindo, me encanta. Pues bueno, María Eugenia, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio, por apoyar este proyecto de Academiqueando.
Estuvimos conversando sobre tu libro Aborto, Feminismo y el Poder del Derecho, publicado en 2026 por Ediciones Uniandes. ¿Alguna otra cosa que nos quieras contar antes de despedirnos? Gracias Camilo por la invitación, por la conversación. Es la primera vez que converso así públicamente, abiertamente sobre el libro y sobre esta experiencia, así que te agradezco mucho les agradezco mucho por el interés y por el espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Pues acá estamos. Muchísimas gracias entonces a quienes se conectaron con nosotras. Recuerden dejarnos sus preguntas, sus comentarios aquí, hagan todas esas cosas de redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal y síganos como @academiqueando. Mi nombre es María Camila Núñez Gómez y nos vemos en otro episodio.